tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lecturas correspondientes al lunes 6 de enero de 2025. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, del versículo 22 al capítulo 4, versículo 6. Queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios. Pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios la pueden conocer en esto. Todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios, hecha hombre, es de Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino que su espíritu es del anticristo. De este han oído decir que ha de venir. Pues bien, ya está en el mundo. Ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas, porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo, y el mundo los escucha. Pero nosotros somos de Dios, y nos escucha el que es de Dios. En cambio, aquel que no es de Dios no nos escucha. De esta manera distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 2, versículos 7, 8, 10 y 11, respondemos: yo te daré en herencia las naciones. Yo te daré en herencia las naciones. Anunciar el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones, y como propiedad toda la tierra. Yo te daré en herencia las naciones. Escuchen y comprendan estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra. Adoren al Señor con reverencia, sírvanlo con temor. Yo te daré en herencia las naciones. Aleluya, aleluya. Predicaba Jesús la buena nueva del reino y sanaba toda enfermedad en el pueblo. Aleluya, aleluya.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 17 y del 23 al 25. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria, y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Los seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este día lunes 6 de enero de 2025 se celebra la memoria de San Andrés Bessette, religioso. La primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan nos dice que puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y que hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Si nosotros cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que a Él le agrada, lo que a Dios le agrada, obtendremos todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento. El mandamiento de Dios es que creamos en su Hijo Jesucristo. Que creamos en la persona de Jesucristo. Es el mandamiento de Dios. Y que nos amemos los unos a los otros. El mandamiento de Dios es que creamos en la persona de Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros. Por eso el primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y dice que es un precepto que se debe cumplir, porque Él nos lo dio. Quien cumple los mandamientos permanece en Dios. Eso es cierto, el que cumple los mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Si cumplimos los mandamientos, permanecemos en Dios y Dios
está en nosotros. Y el Espíritu permanece en nosotros. Hermanos, no se dejen llevar por cualquier espíritu. Nos dice San Juan, hermanos, no se dejen llevar por cualquier espíritu. Dice que hay que examinar los espíritus, si ese espíritu viene de Dios o no viene de Dios. Dice que han surgido por el mundo muchos falsos profetas, muchas personas que se designan profetas, pero son falsos profetas, que hacen milagros, que andan anunciando que el fin ya viene, para que el fin del mundo ocurra. Dice la palabra de Dios, dice que primero vendrá el anticristo, luego dice que se anunciará el evangelio en todo el mundo, para que sea el fin del mundo. En todo el mundo se predicará el evangelio. Y los judíos deben reconocer que Jesucristo es el Mesías. Después vendrá el fin del mundo. Entonces, han surgido muchos falsos profetas. La presencia de Dios la pueden conocer en esto. ¿En cómo se conoce la presencia de Dios? La presencia del Espíritu de Dios. ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se reconoce? Que todo aquel que reconoce a Jesucristo, su palabra, hecha hombre, es de Dios. Todo el que reconozca a Jesús, a Jesucristo, en Dios y hombre verdadero, es de Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios. Por muy bonito que hablen, pero si no reconocen a Jesús como Dios, no es de Dios lo que predican. Y su espíritu es de anticristo. El que no reconoce que Jesús es Dios es un anticristo. Como los testigos de Jehová son los anticristos. Los mormones son los anticristos. Los de la luz del mundo son anticristos. No reconocen a Jesús como el Dios verdadero. Ustedes son de Dios, hijitos míos, dice San Juan, y han triunfado de los falsos profetas. Si somos de Dios, no tenemos que andarle creyendo a esos falsos profetas. Tenemos que triunfar. Los que somos de Dios, triunfamos. Dios tiene que sobresalir. Ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo y el mundo los escucha. El mundo los escucha por la platita, por el dinero lo hacen. No les importa la verdad. Pero nosotros somos de Dios y nos escucha el que es de Dios. Si otro te escucha porque hablas de Dios, porque habla las cosas de Dios,
y porque cumple los mandamientos, eso es de Dios. En cambio, aquel que no es de Dios no nos escucha. Dicen, no me importa si me hablas de Dios o de... No creen en Dios, pues no son de Dios. En cambio, aquel dice que no es de Dios, no nos escucha. De esta manera distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Así es. El salmo de este día nos dice, es el Salmo 2. En el versículo 8 nos dice, yo te daré en herencia a las naciones. Anunciar el decreto del Señor, he aquí lo que me dijo, hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia a las naciones y como propiedad toda la tierra. Yo te daré en herencia las naciones. El evangelio que está tomado de San Mateo, del capítulo 4, en los versículos 12 al 17 y del 23 al 25. Dice que cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, entonces se retiró a Galilea. Y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí. Algunos quizás no comprenderán qué significa Zabulón y Neftalí. Zabulón es uno de las tribus de los 12 hijos de Israel, de Jacob, y Neftalí también, uno de los 12 tribus de Israel, o sea, de Jacob. Para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías, había anunciado esta promesa a la tierra de Zabulón y Neftalí. Y dice, tierra de Zabulón y Neftalí, camino al mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos, el pueblo que caminaba en tinieblas, vio una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. ¿Qué significa eso? El profeta Isaías ya había anunciado de que la tierra de Zabulón y Neftalí iba a haber una gran luz en esos pueblos que vivían en tiniebla, que caminaban en tinieblas. Iba a haber una gran luz en esas tierras de sombra. Una luz resplandeció, dice. Esa luz es Jesús. Es Jesús. Por eso dice que cuando Jesús se enteró que había sido arrestado su primo Juan, el Bautista, él se retiró a Galilea, porque él vivía en Nazaret. Se retiró a Galilea. Y por eso dice, dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago. En Cafarnaúm estaban los dos territorios de Zabulón y de Neftalí. Jesús es la luz que anunciaba el profeta Isaías. Dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar ahí en Zabulón y Neftalí. Y les decía, conviértanse porque ya está
cerca el reino de los cielos. Y Jesús se andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas. Porque solo había un templo. El templo era el de Jerusalén. Y era donde estaba preso Juan. Donde estaba el rey. Y dice que se andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva del reino de Dios. Y hacía muchos milagros, curaba a la gente de toda enfermedad y dolencia. Por eso a esos pueblos de Galilea, junto al lago, Cafarnaúm, tierra de Zabulón y Neftalí, Jesús hizo muchísimos milagros. Por eso el profeta decía de que iba a llegar una luz, iba a resplandecer una luz en esos lugares. Era Jesucristo. Y de allí dice que su fama se extendió por toda Siria. Y le llevaban a todos los aquejados, le llevaban endemoniados, todos los que tenían muchas enfermedades, diferentes enfermedades, y los curaba de todos los dolores. Curaba a los poseídos, a los epilépticos, a los paralíticos, y Él los curaba. Él los curaba, porque Él es Dios. Dios en la tierra. El Emmanuel, el Dios con nosotros. Al ver las curaciones, pues dice que como Él se hizo famoso, una gran muchedumbre, lo seguían grandes muchedumbres, venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Hasta de Jerusalén, Judea y Transjordania lo seguían, de Decápolis y de la región de Galilea, junto al lago. Así se cumplió esa promesa predicada por el profeta Isaías. La luz que le llegó a esos pueblos de Cafarnaúm, Zabulón, Neftalí, Galilea, junto al lago de Galilea. Ahí creció la fama de Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Danos un corazón